defecto anatómico o funcional de esta unión vesicureteral por el desarrollo que vamos a ver embriológico más adelante, y es secundario cuando va a haber una etiología obstructiva ureteral que se explica por una causa anatómica del tracto urinario distal, o cuando vamos a tener procesos funcionales como en los niños, que es prima o es frecuente la vejiga neurogénica o las disfunciones vesicales inferiores. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta de por qué va a ser importante hablar de reflujo vesicureteral. En cuanto a la epidemiología, es difícil estimar una prevalencia, pues porque muchos casos van a ser asintomáticos y muchos niños van a pasar desapercibidos con un reflujo que se va a autolimitar pues en los primeros años de vida y que no va a generar ningún impacto a nivel renal. Se estima una prevalencia mundial aproximada de 1.3% en los niños sanos, y esta prevalencia va a aumentar entre 8 y 50% dependiendo de la cohorte en la cual miremos, si el paciente ha presentado un antecedente, aunque sea de una sola infección del tracto urinario febril. Vamos a tener que la incidencia de este reflujo en lactantes va a ser cercana más hacia el 50%, entre 36 y el 49%, especialmente cuando hablamos de las mujeres, y en hombres va a ser más frecuente esta prevalencia si ingresamos pues como este diagnóstico de reflujo vesicureteral por una detección prenatal de una dilatación del tracto urinario. Es muy importante tener presente lo que clásicamente se ha descrito, y es la asociación familiar que existe de la prevalencia de esta patología, principalmente cuando son niños hijos de padres con antecedente de reflujo vesicureteral. La prevalencia se puede estimar hasta un 36%, y cuando son hermanos, entre un 14 a 27%, pues porque se describen algunas condiciones genéticas o algunas mutaciones específicas que también vamos a revisar más adelante, que pueden estar en relación con el desarrollo de esta patología. Vamos a tener presente que cuando hay dilatación del tracto urinario, pues cuando se ingresa el diagnóstico, la incidencia va a ser entre el 5 al 40%, dependiendo de si esa dilatación va a persistir en la vida postnatal, y evidentemente vamos a tener una prevalencia o una frecuencia mayor en los hombres que en las mujeres, con una relación 3:1 en los primeros 6 meses de edad, incluso hasta los 12 meses de edad, y esa relación se va a ir equiparando hacia los 2 años de vida y va a lograr una relación 1:1. Entonces, cuando hablamos de reflujo, muchas veces pues como que lo primero que pensamos es en la infección urinaria asociada, pero hay muchas cosas descritas más allá de la infección urinaria y de lo que esto involucra: una hospitalización, exposición a antibióticos. Las complicaciones pues asociadas al reflujo ureteral son diversas, entre ellas las más importantes son el desarrollo de hipertensión arterial en los niños. Más o menos el 10 al 30% de los niños durante ese periodo de infancia va a desarrollar hipertensión, e incluso, como vamos a ver más adelante, de acuerdo a los fenotipos o del comportamiento de la evolución de la nefropatía por reflujo que puedan desarrollar estos niños, hasta el 38% de las personas en la adultez con ese antecedente van a desarrollar hipertensión. Y es muy importante tener presente que ese desarrollo de hipertensión va a ser independiente de la severidad de las cicatrices y de la cantidad de las cicatrices. Vamos a tener también que estos niños pueden tener mayor prevalencia de proteinuria, incluso detectada pues como desde edades tempranas, alrededor de los 9-10 años, como una albuminuria positiva, casi que en el 50% de los pacientes. Y en el CKID, que es el estudio más importante que caracteriza la enfermedad renal crónica en los niños, se estima que explica el 14.8% de las etiologías en los niños de enfermedad renal crónica, y describen una prevalencia de una proteinuria de hasta el 23%, y esa proteinuria puede llegar hasta el 50% de los pacientes si el diagnóstico de cicatrices o si el diagnóstico, perdón, de reflujo sea de manera bilateral. A 10 años después del diagnóstico de reflujo vamos a tener una probabilidad de enfermedad renal crónica del 15%, esto especificado para la población con diagnóstico de reflujo de alto grado a partir pues, del grado 3. Adicionalmente, esos pacientes van a tener riesgo de tener defectos en la concentración urinaria, de tener trastornos electrolíticos, especialmente hipercalemia, de tener trastornos metabólicos como acidosis, mayor incidencia de litiasis renal,
y pues los efectos a largo plazo en la nutrición y en el crecimiento de los pacientes. Finalmente, en la vida adulta, especialmente pues las niñas van a tener complicaciones durante el embarazo con mayor riesgo de trastornos hipertensivos, de edemas y deterioro de la función renal y pues mayor incidencia de partos prematuros y preeclampsia. En cuanto entonces a la fisiopatología del reflujo vesicureteral, entonces vamos a tener que en los humanos el desarrollo del uréter comienza alrededor de la 5ª semana de gestación, cuando ya esta yema ureteral va a emerger de la base del conducto de Wolff y se fusiona con la pared del seno urogenital. Entonces, esta fusión va a formar lo que se conoce como el trígono vesical y esta unión ureterovesical va a funcionar como un mecanismo valvular que es pasivo, que es unidireccional, que va desde el tracto urinario superior hasta el tracto urinario inferior y que va a permitir que se cierre durante la contracción vesical cuando se va a dar la micción. Entonces, esta contracción activa de este músculo ureterotrigonal, va a hacer una serie de ondas compresivas sobre esta peristalsis ureteral y pues va a impedir que el contenido que está en la vejiga pues se retorne hacia los ureteres. Lo que sucede es que en estos pacientes, sobre todo en el reflujo primario, entonces va a haber o una implantación deficiente o una alteración en el diámetro ureteral y este mecanismo valvular se va a perder o va a estar pues como más limitado, permitiendo el retorno de la orina, como lo vemos en la gráfica en el literal B, a través de los ureteres y pues puede ascender incluso hasta los riñones pues, y las estructuras renales. Vamos a tener que el impacto genético es muy heterogéneo, pues hay muchos genes descritos frente al desarrollo pues como patológico de esta unión ureterovesical y tenemos la teoría de los brotes, que es la hipótesis de Machines y Stephens, que sugiere que estas uniones ureterovesicales defectuosas pueden deberse a estos brotes ureterales que surgen de sitios anómalos de los conductos de Wolff y los sitios finales anómalos en donde se va a unir hacia la vejiga, llevando pues como esta mala interacción entre la yema y el mesénquima metanéfrico. Todo esto en relación también con el desarrollo renal, que es lo que vamos a hablar más adelante. Entonces, ya hablamos que hay impacto pues como pues, como en la salud a lo largo de la vida y es las cicatrices renales lo que principalmente van a predominar y en lo que nos vamos a centrar pues como en este momentico, porque es lo que finalmente va a impactar la función renal y pues todo el impacto sistémico que vamos a tener. Las cicatrices van a ser pues pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas es más común o se describe más en lactantes varones, con reflujos de alto grado y esto va muy en relación con lo que embriológicamente hablábamos en la diapositiva anterior con el desarrollo renal que va a estar como impedido en estos niños y pues va a ocurrir en contexto de ausencia pues o de orinas estériles. Las cicatrices adquiridas van a ser más descritas en niñas, es una consecuencia de una respuesta inflamatoria y un componente fibroso secundario a un proceso infeccioso que se va a localizar en el parénquima renal y que finalmente va a desencadenar en el proceso cicatricial. Estos mecanismos asociados al desarrollo de las cicatrices son pues molecularmente poco conocidos, pero sí se describe la importancia de la inflamación crónica y pues como este insulto a nivel renal repetitivo. Listo, entonces más o menos se describe que el riesgo de desarrollar una cicatriz por una infección urinaria va a ser entre el 10 y el 26%, pero pues investigadores que han seguido diferentes cohortes de niños se dieron cuenta que no solamente impacta la presencia de tener un reflujo de alto grado o la presencia de tener infecciones urinarias febriles. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que adicionalmente también tiene que pasar en estos niños para que hayan niños que aún teniendo el mismo grado de reflujo vesicureteral, pues tengan diferente compromiso cicatricial en estos riñones?
Entonces ellos lo que primero hicieron fue un análisis de cómo se comportaban esas cicatrices y sí, evidenciaron en el literal B, vemos como el grado de reflujo vesiculolateral sí se asoció con la presencia o no de cicatrices, y en el literal C vamos a ver cómo la recurrencia de infecciones urinarias también se asoció con la presencia de cicatrices a nivel renal, pero ellos hicieron en esta población una secuenciación del exoma y encontraron 36 genes comunes de riesgo que ponían a estos niños en mayor riesgo, en tanto para cicatrización renal, infecciones urinarias recurrentes y reflujos de alto grado. Adicionalmente, estos análisis, pues, y esta identificación de estos 36 genes fueron estadísticamente significativos y los separaron en diferentes grupos porque también habían otros pacientes con mutaciones específicamente solo para cicatrices renales, independiente del riesgo de recurrencias y de reflujo de alto grado. Tenemos entonces que ya describimos que el grado de reflujo importa en la población anterior y el componente genético de los pacientes también. Este es un estudio que evaluó de manera secundaria los desenlaces del estudio RIBUR, que más adelante lo vamos a ver, que es el estudio más grande que evalúa la efectividad de profilaxis antibiótica en el paciente con reflujo vesiculolateral con antecedente de infección urinaria. Entonces hicieron un examen clínico aleatorizado doble ciego y controlado para evaluar la eficacia. Es importante aclarar que este estudio hace parte de un subanálisis que se hizo sobre ese, entonces pues el objetivo y el diseño epidemiológico pues no era el indicado para alcanzar pues como el objetivo. Entonces, quisieron representar una evaluación comprensiva de cómo se comportaban las cicatrices, y lo primero que hay que decir es que tanto, pues mirando en la tabla 3, la profilaxis y el riesgo de cicatrices renales en los pacientes no fue significativo. Los pacientes sometidos a profilaxis versus el placebo no tuvieron una reducción significativa del riesgo de cicatrices, pero sí se describió unos grupos en los que se evidenció pues como un mayor riesgo, una mayor susceptibilidad a desarrollar cicatrices con poderes estadísticos significativos. Entre ellos tenemos la edad mayor, la exposición de una segunda infección urinaria antes del ingreso al estudio, los pacientes que eran de origen hispano con reflujos vesiculolaterales de mayor grado y el reflujo vesiculolateral grado 5, cuando se compararon cada uno de los grados versus no tener reflujo vesiculolateral, pues fue estadísticamente significativo con un R de 24 controles. Entonces dijeron, bueno, listo, cuando una vez alcance una orina estéril, ¿qué va a pasar entonces? Porque ya sabemos que la genética importa, que el grado de la dilatación del reflujo importa y que las infecciones urinarias importan, pero ¿qué pasa en esos niños que aún con exposición o con antibiótico profiláctico siguen desarrollando daño renal? Entonces, plantean este otro estudio, que son 140 niños con reflujos, ahí se incluyen desde el 1 hasta el 4, porque el RIBUR, recordemos que solo incluye, perdón, hasta el 5, el RIBUR incluye solo hasta el 4, quienes estaban expuestos a profilaxis y definitivamente vuelven a confirmar que la itufebril es la principal vía para el desarrollo de cicatrices secundarias, pero que si bien la orina estéril va a reducir ese riesgo de cicatrices renales, no lo elimina por completo. Y vamos a depender de estos niños, pues este factor, y lo único que dio estadísticamente significativo fue estos niños que tuvieron el antecedente de una cicatriz prenatal o de pues una disminución en la función renal antes de desarrollar pues como las infecciones urinarias y el ingreso al estudio como un factor adicional para la persistencia del desarrollo de cicatrices renales a futuro. Finalmente tenemos entonces un grupo de niños que van a estar en mayor riesgo de desarrollar cicatrices renales, en donde pues ya conocemos algunos de esos factores, la predisposición genética pues como lo es en casi que todas las patologías y en la medicina pues reciente pues va también a tener un papel importante, y eso es lo que finalmente vamos a tener en cuenta a la hora de hablar del seguimiento. Hay otra hipótesis y es el reflujo intrarrenal, que es cuando el medio de contraste pasa retrógradamente hasta la médula renal y alcanza los túbulos colectores. Va a ser pues un fenómeno que se describe más en niños con reflujos de alto grado, en niños más pequeños, y esto es lo que facilita fisiopatológicamente que los microorganismos ingresen al parénquima renal a través pues como este aumento en la presión hidrostática a nivel tubular renal, y también se va a asociar a cicatriz y atrofia cortical.
Se describe también en esta cohorte de niños de 441 niños con ictus febriles, donde se desarrollaron cistouretrografías y camografías, como el grado de reflujo, pues como las variables ajustadas al grado de reflujo influían cuando también se documentaba en ellos el reflujo intrarrenal asociado al reflujo vesiculoureteral. Y la evolución a lo largo de la vida, que es lo que básicamente cuando hablamos de manejo no farmacológico y seguimiento de estos pacientes, es lo que nos va a preocupar. Se han descrito 3 como patrones o fenotipos de comportamiento a lo largo de la vida. Uno va a ser los pacientes que regresionan. Estos pacientes se describen más frecuentemente como los niños con infecciones urinarias febriles, que tienen algún tipo de daño renal, pero que en los que no se documentó ningún tipo de reflujo vesiculoureteral en los estudios posteriores. Unos que van a permanecer estables. En estos pues vamos a tener como los pacientes con reflujo de bajo grado y un grupo importante de pacientes con reflujo grado 3 a 5, y finalmente los pacientes que durante la vida, pues lo que queda de la vida de la infancia y durante la vida adulta van a progresar su función renal, siendo el grupo predominante los pacientes con reflujo de alto grado. Se describen también otros factores asociados pues como esta progresión de la función o el deterioro de la función renal, los pacientes que tengan infecciones por bacterias diferentes de E. coli, los pacientes con infecciones recurrentes, los pacientes en los que se haya documentado un daño renal en la gamografía pronunciado y pues lo que ya mencionamos, el reflujo de alto grado. Entonces, no existen perfiles clínicos que nos vayan, o síntomas clínicos que nos hagan pensar o predecir que un niño vaya a tener un reflujo vesiculoureteral, y algo que ya venimos hablando de esto es cómo el paciente entra a ese diagnóstico de reflujo vesiculoureteral, y con base a eso es que vamos a hacer como el enfoque de quiénes van a necesitar esas ayudas diagnósticas. Entonces, está el niño que hizo una infección urinaria, que es la principal presentación en pediatría. Se diagnostica en los niños con ITU el reflujo más o menos en un 46% de los lactantes, y vamos a ver que esta incidencia va a disminuir a medida que aumenta la edad, y en menores de 6 meses vamos a ver que hay predominancia en los masculinos, y esto va a disminuir en los pacientes más grandes. Pero también tenemos este otro grupo en quienes prenatalmente se diagnostica la dilatación del tracto urinario. Más o menos entre el 10 al 30% de niños con este diagnóstico tienen reflujo vesiculoureteral asociado, y este es de los pacientes que van a tener una mayor tasa de resolución espontánea, cerca del 59% a los 4 años, incluso los pacientes que se describen con dilataciones de alto grado. Hay otros 2 perfiles clínicos que van a ser las niñas, que se describen un diagnóstico en edad más grande, generalmente cuando ya son continentes, un reflujo de menor grado, y hay menor riesgo de que estas niñas vayan a tener una gamografía alterada, y los niños, que generalmente son los que se diagnostican de manera antenatal o antes de los 2 años, se asocian a reflujos de más alto grado con gamografías alteradas y con mayor riesgo de deterioro de la función renal y de menor riesgo de resolución espontánea. Tenemos un tercer perfil clínico que es pues como objeto de mucho debate, y es el qué hacer con el hermano del paciente con antecedente de reflujo vesiculoureteral. Entonces ya describimos que si hay una relación familiar, hay una relación genética, tanto de hijo de padres con reflujo como de hermano con reflujo. La tasa se describe que es más benigna, con un alto porcentaje de resolución en los primeros meses de vida, y ese tamizaje ha sido muy controvertido. ¿Por qué controvertido? Porque generalmente son niños que cursan asintomáticos en su vida, que no tienen impacto a nivel de la cicatrización renal, que van a tener una salud renal igual a sus pares de hijos pues, o de hermanos de niños no enfermos, y que pues antes de someterlos a diagnósticos, pues a sobrediagnósticos de reflujo, va a ser deleterio porque los expone más a antibióticos y a ayudas diagnósticas. Actualmente la guía europea, pues la Asociación Europea de Urología recomienda que mientras el niño permanezca asintomático, tenga una función renal adecuada, un seguimiento clínico adecuado, y en la ecografía no se documente ninguna anomalía cortical ni ninguna asimetría en el tamaño renal, no hay indicación de proceder con algún tamizaje adicional. Diagnóstico de esta patología, entonces vamos a tener que, a través de la cisturetrografía, la Academia Americana de Pediatría nos establece pues como los protocolos para realizar la cisturetrografía, nos va a permitir hacer la clasificación del reflujo, pero con algunas variedades observador, y permite valorar adicionalmente uretra, presencias de valva de uretra posterior, además de vejiga y de cómo se comporta el cuello vesical. Vamos a tener pues como dentro de las desventajas de la exposición a sonda, a radiación,
rehabilitación y que va a ser operador dependiente, aunque pues con una buena capacitación pues, del personal se logra pues como un buen rendimiento. Tenemos otras dos pruebas, que es el cistograma con radionucleótidos y la urosonografía miccional con contraste, que me va a permitir, pues, y que son pruebas que han pues como venido tomando como fuerza en los últimos años y me va a permitir hacer pues como esa detección de problemas que nos expone igualmente pues a los mecanismos invasivos del sondaje y que actualmente no están validadas pues para la población pediátrica, pero cada vez hay más estudios que reportan su uso. Finalmente vamos a tener la clasificación que ya conocemos de acuerdo pues como a la dilatación y a la altura donde llega el reflujo y al compromiso del parénquima renal. Y vamos a necesitar y vamos a tener pues como diferentes indicaciones sobre qué pacientes se benefician de realizar este estudio para descartar un reflujo pues como asociado, bien sea si el paciente debuta con infecciones del tracto urinario o si el paciente se le documenta de manera antenatal dilatación del tracto urinario. Otras imágenes, la ecografía renal tiene muy baja sensibilidad para el diagnóstico de pielonefritis y más baja aún para el diagnóstico de cicatrices renales. Puede ser útil en el seguimiento de estos pacientes en cuanto a valoración del tamaño y crecimiento renal y pues la ausencia de dilataciones del tracto urinario o de una ecografía renal no me descarta el diagnóstico de reflujo. La gamografía, lo vamos a ver más adelante, es útil para el seguimiento y para documentar estas cicatrices y para evidenciar esos defectos, pues, o estas disminuciones de la función cortical del riñón y va a diagnosticar el reflujo en el 30% de los niños de alto grado con antecedente de ictus febril o en el 10% de los reflujos de los pacientes asintomáticos. La urodinamia la vamos a dejar reservada para los niños que tengan algún trastorno de la disfunción vesicointestinal, que yo sospecho pues como alguna disfunción miccional inferior, y la cistoscopia cuando sospeche que me pueda servir como método diagnóstico y terapéutico en algunas patologías. Tenemos la gamografía renal, entonces, que se indica en los pacientes con itis recurrente, que tengan alteraciones o cisturetros alteradas, infecciones urinarias atípicas y elevaciones de las creatininas séricas durante el seguimiento para evaluar cómo es esta cicatrización renal. Vamos a tener la clasificación del Goldreich del daño renal, que la clasifica en cuatro tipos, donde uno es no más de 2 áreas de cicatriz y el tipo 4 ya es el estadio final con riñones muy reducidos. Tenemos dos enfoques que están conocidos, el más utilizado es el bottom-up, que es donde entramos a hacer como todo el diagnóstico desde la cisturetrografía cuando esté indicada y procedemos al estudio con gamografía para mirar pues como la progresión y el daño renal, y el top-down, que son niños con reflujos clínicamente significativos, que empezamos identificando más las cicatrices con la gamografía. No tiene en cuenta el uso de la ecografía por la baja sensibilidad y solo se va a hacer el estudio con cisturetrografía si se va a identificar las cicatrices renales. Problemas del top-down, bueno, pues como características importantes es que no hay superioridad diagnóstica con respecto al bottom-up y a diferencia de esto, pues requiere un seguimiento más estrecho de los pacientes y es de mayor costo. Finalmente se describen los modelos de predicción y es entender qué niños van a regresar solos a través de múltiples factores de riesgos que ya mencionábamos. Está el índice vesicuretario, pues el Burr Index, que describe las características clínicas, y está el diámetro ureteral distal, que pues hace como esta relación del diámetro ureteral con la distancia que hay entre L1 y L3, y esto nos da unos valores predictivos de qué paciente va a resolver, pues o se va a autolimitar el reflujo y qué paciente tiene riesgo de infecciones del tracto urinario recurrentes. Es importante que en los últimos estudios y en las últimas publicaciones, cuando se hace las regresiones logísticas, estas dos herramientas tienen incluso una mayor utilidad clínica que establecer solamente y quedarnos solo con la gradación del reflujo vesicuretero. Y pues lo que todos hemos escuchado y lo que todos conocemos, y es que la gran mayoría de reflujos con el tiempo tienden a mejorar, especialmente si son los de bajo grado, más o menos a los 5 años el 80% ya han resuelto, y los de alto grado sí tienen un mayor riesgo pues como de persistir. 30 al 50% de los niños a 5 años pues tienen este reflujo persistente.
Los niños de peor pronóstico van a ser los de grado 4 y 5, los pacientes que tengan ureteres dobles, divertículos periureterales, reflejos durante el llenado vesical, los pacientes de sexo femenino y los pacientes que durante el seguimiento tengan infecciones urinarias febriles durante el tratamiento con profilaxis. Todo esto para identificar el manejo, porque entender toda esta parte del compromiso renal a largo plazo y en la vida, pues en la adolescencia y en la vida adulta, nos sirve para entender por qué es importante impactar en este manejo, que vamos a hablar del manejo no quirúrgico, y para entender este manejo hay que tener en cuenta las diferentes variables que ya hemos conversado sobre cómo influye la edad, el sexo, el antecedente de infecciones urinarias febriles, la importancia de las cicatrices renales, la disfunción vesical e intestinal y esta probabilidad de resolución. Importante, revisamos estas dos guías, la guía americana y la guía europea, y en ambas la premisa inicial cuando se hace la revisión de las recomendaciones y de la literatura es que es muy difícil hacer alguna recomendación con alto grado de evidencia porque los estudios son limitados y heterogéneos. Los pilares del manejo no farmacológicos, vamos a tener una vigilancia activa, una profilaxis antibiótica y control de la disfunción vesical e intestinal en el niño, pues como con esta patología identificada, manejo de circuncisión en hombres, hay alguna guía que se va a comprometer, otra no la menciona, y pues el objetivo final es prevenir estas infecciones urinarias febriles, evitar esta cicatrización renal y preservar una función renal a futuro. Muy importante tener presente, y lo menciona la guía americana, la importancia de educar y de sensibilizar a los papás y de decirles que no solo es el manejo mientras el niño tenga el reflujo, mientras no haya resuelto, sino el seguimiento posterior que se le va a dar a estos pacientes y la importancia de estar muy atentos a esta función renal de los niños. Entonces, en vigilancia activa, las guías lo definen, la europea no nos da una clara definición de cómo debería ser esta vigilancia en los niños, nos habla de monitorizar el estado renal y verificar cuándo hay resolución espontánea, teniendo en cuenta que la mayoría van a resolver y que es improbable que un reflujo genere daño luego del nacimiento cuando los pacientes están libres de infección y cuando tienen una función renal normal del tracto urinario inferior. La guía americana sí explora un poquito más qué significa para ellos el seguimiento activo, pues hablan de un seguimiento de presión arterial, talla, peso, que se debería hacer de mínimo de manera anual y pues individualizado de acuerdo a la evolución del paciente, citoquímico, ecografía anual, la cisturetro la dejan reservada a los 12-24 meses o más si tiene algún factor de riesgo adicional para persistencia o si el paciente no va bien, y hablan de que podemos hablar de resolución con el resultado de una sola cisturetrografía que ya demuestra resolución del reflujo. Cuando hablamos de profilaxis, es un tema, digamos, que ha sido muy debatido o ha sido muy controversial, porque hay muchos estudios que han evaluado su importancia. Tenemos aquí el principal, que es el estudio RIBUR, que es el estudio que se hizo en población americana, donde ya lo mencionamos, era determinar qué efectividad tenía esta profilaxis antimicrobiana a largo plazo con trimetoprim, si era efectiva para evitar recurrencias febriles y si era efectiva tanto para reducir cicatrización y cuál era su impacto en resistencia bacteriana. Se incluyeron 607 niños, importante hablar y dejar claro que solo eran reflujos grado 1 a grado 4, no tuvieron pacientes grado 5 entre los 2 y 71 meses en 19 centros de Estados Unidos. Evidentemente se mostró que hubo una reducción de la infección urinaria febril de hasta un 50% con una significancia estadística importante. Fue un subgrupo muy importante descrito con un NNT menor de 5 y eran estos pacientes que tenían disfunción vesicointestinal y o reflujos vesiculoterales de alto grado. La cicatrización, no hubo diferencias entre ambos grupos, entre el placebo y entre el expuesto a profilaxis, y la resistencia antimicrobiana sí se vio más incidente en la población expuesta a profilaxis en un 63% que tuvieron mayores aislamientos posteriores de colis resistentes a trimetoprim. La mayoría eran niñas y tenían reflujo bajo grado, lo que limita pues la generalización a los niños y a los pacientes que tienen reflujo de alto grado. En el 2018 se hizo un reanálisis del RIBUR, se identificaron grupos
con mayores, se hizo un análisis por subgrupos y se identificaron grupos con mayores riesgos para ictus febriles y para recurrencias, pero sin impacto tampoco en la cicatrización, y estos eran los niños no circuncidados, los casos de reflujo vesicureteral bilateral y los asociados a disfunción vésico-intestinal se volvieron a describir como factores de riesgo para infección urinaria febril, más no para cicatrización renal. Y después nos muestran el estudio PREDICT, que es el estudio en la población europea, son 292 pacientes. Estos niños sí tuvieron y se evidenció pues como el ingreso de pacientes con reflujo 3 a 5 sin ictus febril previa y se aleatorizaron a profilaxis y a no recibir tratamiento. El 75% en este caso fueron niños, diferente al estudio RIBUR, la mediana de edad fueron un poquito menores, 3 meses, y el 80% eran de alto grado, diferente también a RIBUR. La primera infección urinaria en 31 pacientes, en el 21% de los pacientes con profilaxis y en el 35% de los pacientes sin tratamientos, estadísticamente significativo, y un NT muy cercano a lo que habían documentado en RIBUR en los niños que tenían disfunción vesicolateral, que fue de 7 niños con estadísticamente significativo. El estudio PREDICT tampoco fue significativo para el impacto sobre la tasa de filtración glomerular y para las cicatrices, y también se documentaron bacterias más resistentes en el grupo expuesto a profilaxis. Esta es una revisión que hace Cochrane, donde incluye pues como las intervenciones que hay descritas para el reflujo vesicureteral, una revisión donde vuelve y dice y menciona que la calidad de la evidencia es muy baja, estudios muy heterogéneos y muy difíciles de comparar, por lo que la evidencia va a ser de baja certeza, donde sí se documentó pues como una reducción entre las infecciones urinarias, no demostraron pues o describen poco o ningún efecto sobre las itus sintomáticas, y tampoco describen impactos sobre la cicatrización o las anomalías renales documentadas en camografías posteriores. Sin embargo, hacen con una moderada certeza, pues con una evidencia de moderada certeza, un énfasis importante en la importancia de la resistencia bacteriana de estos niños, donde aumenta casi 3 veces el riesgo de resistencia. Finalmente, y con todos estos pues, estudios y muchos más que describen en las guías y que hay pues como disponible en la literatura, pues las guías tienen que emitir pues como sus recomendaciones sobre a quién hacer profilaxis. La europea es un poquito, hace más hincapié en que debe ser muy individualizada, teniendo en cuenta los factores de riesgo, teniendo en cuenta la edad, si es menor de 1 año, de 1 a 5 años, pues en los menores de 1 año, las profilaxis van a niños con reflujo vesicureteral con cicatrices o que hayan tenido algún tipo de expresión sintomática independiente del grado, y la americana en los menores de 1 año dice que todos los pacientes con antecedente de ictus febril van con profilaxis, pues ictus febril más reflujo, y sin ictus febril, pero con reflujo de alto grado también van con profilaxis. Entre 1 a 5 años fue un poquito más laxos, la europea, los de bajo grado y asintomáticos se les hace un seguimiento estrecho y una observación. De nuevo, no hay claridad sobre cómo se debería hacer este seguimiento, se deja como a discreción pues como el tratante, y siempre teniendo pues como haciendo el hincapié en el manejo de la disfunción vésico-intestinal. Y en la americana todos los pacientes con reflujo y con infección urinaria previa van con profilaxis, y se considera en el paciente que no tenga disfunción vésico-intestinal, la profilaxis también cuando hay ictus recurrente, cuando ya se ha documentado algún tipo de anomalía en la corteza renal. Los dos hacen hincapié en el manejo de la disfunción vésico-intestinal, que la vamos a comentar en 2 palabritas más adelante. La profilaxis antimicrobiana, pues tenemos la dosis que debe ser más o menos entre 1/4 y la mitad de la dosis terapéutica, evitar el trimestoprim en los menores de 2 meses, y debe ser muy guiado a los datos de resistencia local. En el grupo Germen, pues en su último reporte que va hasta el 2023, se describe la sensibilidad a nitrofurantoína y a trimestoprim. No tenemos descrita la sensibilidad a cefalexina. Hay un estudio muy viejito, pues desde hace unos 10, 12 años, del doctor Álvaro Hoyos, que describe una sensibilidad muy similar a la del trimestoprim, pero pues es un estudio que ya han pasado una cantidad de años que por esa limitación pues no es
posible pues como aplicar a nuestra población pues como antioqueña actual. En la vida real es importante saber que estos estudios de profilaxis se hacen sobre ensayos controlados, entonces no sabemos cómo es en realidad, es ese comportamiento. Se hizo también un análisis, un subanálisis de rigor sobre la adherencia de los papás al medicamento, en donde pues llamativamente se documentó que los pacientes en los que se describe mala adherencia como administración menos del 70% de la dosis tuvieron más riesgo de cicatrices. Sabemos que es un estudio analizado a través, pues es un subanálisis de un estudio ya grande establecido con un protocolo y con una metodología de diseño epidemiológico diferente que no nos permite pues como evaluar con tanta certeza este desenlace que queríamos medir, pero sin duda los autores hacen hincapié en que esa adherencia al manejo debería tenerse en cuenta en futuros estudios para definir realmente quién se beneficia de profilaxis y quién realmente, siendo muy poco adherente, pues deberíamos tener como esta consideración. En cuanto a lo que preocupa a los papás, que son los efectos adversos de exposición a antimicrobianos por periodos largos de tiempo, pues se ha demostrado que no tiene impacto en infecciones que no sean diferentes del tracto urinario, como de tejidos blandos, faringitis o sinusitis. No tiene impacto tampoco en la obesidad y en la ganancia excesiva de peso, y tampoco se describe impactos ni en la bioquímica sanguínea, pues anomalías electrolíticas, ni hematológicas, por lo que no requieren ningún tipo de seguimiento con paraclínicos para monitorizar efectos adversos. ¿Hasta cuándo es demasiado controversial? Y las guías lo describen. Las guías mismas dicen que es muy controversial para emitir una recomendación pues como efectiva. Se deben tener en cuenta pues como los factores de riesgo de recurrencia. La europea hace hincapié en que hay mayor riesgo de recurrencia si se suspende antes de un año de la última infección urinaria febril o en reflujo vesiculoteral bilateral que sea persistente. Puede ser beneficioso entonces mantenerla un año después de documentar esta infección para prevenir estas recurrencias que son tan deleterias para la cicatrización. Y la guía americana sí dice que debe ser una decisión individualizada, que no hay evidencia que sustente una u otra recomendación. Que sí, vigilancia activa incluso después de suspender la profilaxis para evitar y para hacer una detección rápida de estos pacientes. La disruptiva es esta ITU que se presenta dentro del manejo con profilaxis y hacen mucho hincapié en cómo esta ITU tratada de manera temprana va a prevenir y va a impactar positivamente pues ese tratamiento temprano en la presencia de nuevas cicatrices y en la presencia de alteraciones en la gamografía. Entonces es también importante educar y tener presente ese niño que o va a estar muy lejos de una atención médica óptima o que el papá no, pues los cuidadores no sean capaces de reconocer a tiempo los signos tempranos de infecciones urinarias y que no acudan rápido para iniciar manejo oportuno. La disfunción vesicointestinal es algo que con mayor frecuencia estamos viendo, sobre todo en los niños continentes, y esos son estos síndromes de eliminación disfuncional. Hay que tener una detección activa, porque muchas veces los papás no refieren como estas dificultades de estreñimiento, de encopresis que los niños están teniendo, dolores abdominales recurrentes o infecciones recurrentes que pues digamos suelen omitir durante la valoración del niño sano, o estas maniobras diferentes que los niños pueden adoptar durante la admisión o durante las deposiciones. Siempre indagar activamente, hacer historia clínica de examen físico exhaustivo, porque no controlar esta disfunción vesicointestinal es un factor de riesgo independiente para la persistencia del reflujo, para la recurrencia de infección urinaria febril, para la cicatrización e incluso en los niños sometidos a manejos quirúrgicos para fracaso de estos manejos quirúrgicos. Siempre abordarlas, siempre controlarlas y hacer un diagnóstico temprano nos va a optimizar este manejo oportuno. No es necesario hacer una cisturetro en todos los niños que yo documente alguna disfunción vesicointestinal, pero sí cuando el niño empieza a hacer infección urinaria febril debería tener una cisturetrografía. En niños con fallo del manejo de la disfunción, sí, aquí es donde realmente está indicado complementar los estudios con urodinamia. El manejo debe ser enérgico, con micciones programadas, correcciones de la postura miccional, aumento de la ingesta de agua, mejorar la dieta para mejorar el estreñimiento y ya pues medidas farmacológicas e intervenciones adicionales en casos pues extremos, y mucha educación a la familia para consultar.
La hipertensión arterial y la proteinuria son niños que, pues, que ya mencionamos que están en mayor riesgo de progresar a enfermedad renal crónica. Ya mencionamos, pues, como las estadísticas. En hipertensión los CIECA y los arados son la primera elección porque va a ser nefroprotectoria y va a controlar los niños que tienen proteinurias. La hiperfiltración glomerular es un tema que ha entrado, pues, como en discusión por el riesgo que tiene de compromiso, pues, y de fibrosis a nivel renal. Se define como más, pues, como la presencia de filtración o de la tasa de filtración mayor a más 2 desviaciones estándar, pero no hay un estudio en pediatría que nos avale este valor. Y finalmente, pues, hacer el manejo como de toda la enfermedad renal crónica. La circuncisión, sí o no, es un tema de discusión. La guía europea considera la circuncisión en un bebé hombre con reflujo vesiculoteral debido a mayor riesgo de infecciones del tracto urinario en los niños no circuncidados, pero lo deja solo como una opción y no como una recomendación, porque no existe suficiente evidencia para hacer recomendaciones a favor y en contra. El seguimiento de estos niños, rápidamente vigilamos la nefropatía por reflujo, que es este mismo cambio morfológico imagenológico en los niños con cicatrices renales. ¿Cómo lo hacemos? Monitorizamos crecimiento, presión arterial, hacemos estudios de función renal, creatinina sérica y proteinuria, y no existe consenso en la literatura como cuál debe ser la frecuencia ni el momento óptimo para hacer estas valoraciones. Se describe que la ecografía cada 6 a 12 meses y la gamografía de acuerdo a los resultados iniciales. Control de las infecciones urinarias ya lo conversamos, y evaluar la persistencia del reflujo y hacer el seguimiento según la Asociación Europea Española de Nefrología Pediátrica nos da como unas pautas de cómo hacer este seguimiento cistográfico en estos niños ya con manejo. En los niños entonces se clasifican en 3 grupos: la nefropatía unilateral sin modificaciones del grado de la función renal, control anual o bianual, con lo que ya hablamos. En los niños con nefropatía unilateral, pero que tengan algún grado de la modificación en la gamografía, vamos a tener también un control más estrecho, ecografía anual, para monitorizar este crecimiento renal, y la gamografía dependiendo si hay recurrencia o no de la infección urinaria, y pues también la indicación para hacer una transición a nefrología de adultos. Y en la nefropatía bilateral, pues, que son los niños de más alto riesgo, un control aún más estrecho, y también hacer énfasis en la transición a la adultez. Manejo quirúrgico, pues que no es el objetivo de la revisión, pero considerar en pacientes que tengan infecciones urinarias febriles frecuentes a pesar de estar recibiendo tratamientos antibióticos, que estén en empeoramiento de las cicatrices, que tengan más de un año con un reflujo de alto grado persistente y un parénquima renal, pues que esté alterado, pero siempre muy importante tomar esta decisión individualizada al paciente y en conjunto con la familia. Finalmente, este es un cuadrito que nos deja la Asociación Europea de Urología, donde clasifican a los pacientes según el riesgo que tienen de progresión a enfermedad renal y cómo debería ser el seguimiento. Lo dejo por aquí, pues, para mayor revisión. Como conclusiones, entonces, tenemos que el reflujo primario, pues el manejo principal es más que las infecciones, es preservar la función renal, previniendo las cicatrices. La mayoría de pacientes se van a beneficiar de manejos conservadores. Realmente ya los manejos quirúrgicos, pues, se acercan a casos específicos y puntuales, y para casos, pues, que sean de difícil manejo. La cisturetro siempre va a seguir siendo el estándar diagnóstico por ahora, teniendo en cuenta que hay otras opciones disponibles, y la gamografía nos va a permitir documentar estas nefropatías, y el tratamiento finalmente debe ser individualizado según los factores de riesgo y según el seguimiento de estos pacientes. Muchas gracias. Buenos días, doctora Andrea. Bueno, ya puede respirar, primero que todo. Segundo, quiero felicitarla porque es un seminario extraordinario, o sea, es un seminario extremadamente completo, basado en la evidencia, muy bien presentado y muy bien desarrollado. ¿Qué le veo yo como de pronto para mejorar, pero sé que era por cuestión de tiempo? Es que tenías demasiada información muy valiosa y fue un poquito rápido, entonces a veces uno se queda como en la diapositiva y ya estabas en la otra, pero también entiendo que es que son demasiados datos los que debías dar, y que vuelvo y te lo repito, lo hiciste extremadamente bien. Yo Muchas tengo
A vos. Bueno, yo tengo varias preguntas y bueno, la primera me excuso porque me pasó eso, me quedé como en el análisis de la diapositiva y no entendí bien qué fue lo que nos explicaste de la evidencia del hermano, o sea, para va a ser el proceso a seguir, porque entendí como que no habría que llegar a una cisturetrografía, pero al menos la eco, no sé si me podrías repetir, por favor, el estudio del hermano del niño con reflujo. Sí, doctora. Realmente es la guía europea la que menciona cómo pues debe ser como el enfoque de estos niños y ellos mencionan que si el niño, pues si el hermano permanece asintomático, si tiene una ecografía renal que dice que no hay asimetría entre ambos riñones y que no hay ninguna evidencia, pues que sea una ecografía renal normal y que esté en su seguimiento con pues antropométrico y pues clínico normal, permanezca asintomático, no debería tener ninguna otra valoración. Cuando este hermano del niño haga pues incurse con una primera infección urinaria febril, ahí sí se debería estudiar con cisturetrografía y de acuerdo al resultado definir la necesidad de la gamografía. Y hacen énfasis en que no hay estudios pues como con suficiente poder estadístico para incluir dentro de la revisión sobre el hijo del papá o de la mamá con reflujo vesicureteral. Perfecto, muchísimas gracias. La otra pregunta, porque veo que pues hay más personas que quieren participar, es si encontraste alguna evidencia sobre la utilidad de la cistogamografía en el reflujo, o sea, no una gamografía de MSA, sino la cistogama para el diagnóstico o para el seguimiento. Pues, doctora, realmente no lo encontré y en las guías no, pues no lo mencionan aún como validado para la población pediátrica. Pudiera volver a revisar a ver si de pronto hay estudios muy recientes pues que hayan salido como posteriores a la publicación de las guías, pues y dentro de lo que revisé, pero en el momento no lo encontré. Y pues y como muy de la mano de eso, también el diagnóstico, o sea, nosotros no lo tenemos en nuestro medio, pero no sé si también has encontrado que haya ganado fuerza en el mundo donde tienen la disponibilidad la ecografía con marcadores para el diagnóstico del reflujo. Sí, sí había evidencia, habían unos estudios, pero no de validación en población pediátrica, sobreestiman, pues dicen que la principal limitación es que sobreestiman el grado de reflujo y que faltarían más estudios complementarios, pues como para implementarlos, porque precisamente nos van a meter más niños en pues como en la bolsa de diagnóstico de reflujo vesicureteral, que finalmente valdría la pena meterlos o no por ser reflujos pues que son de muy bajo grado, lo que nos vamos a exponer pues a un paciente a un diagnóstico de unas intervenciones que no están pues como tan indicadas solamente como por susto de aumentar la cicatrización renal. Sí hay estudios, pero todavía no tienen como la suficiente población y tienen esa limitación, que tienen una sensibilidad muy alta, entonces incluyen muchos pacientes que realmente tienen un reflujo que no tienen relevancia clínica en un futuro. Bueno, y ya para finalizar, porque bueno, en realidad demasiado bueno el seminario y muchísimas cosas para discutir, pero me llamó la atención algo que yo creo que desde el punto de vista de los cirujanos tenemos un poquito más como establecido y claramente pues lo tenemos como un poquito más introyectado, pero a veces desde el punto de vista clínico nos vemos como con esa disyuntiva de ese paciente que resaltabas. Yo creo que una de las conclusiones grandes es la individualización en todo sentido, incluso hasta en la profilaxis, bueno, pero ese paciente asintomático que tiene un reflujo de bajo grado, que muchas veces uno lo ve en la consulta, pero no ha hecho infecciones urinarias, no tiene ninguna indicación de algún procedimiento, ni siquiera de una inyección, y que, bueno, de forma repetida se lo vuelven a mandar a uno para hacer alguna intervención. Yo quisiera centrarme en ese paciente que encontraste y especialmente en la niña mayor de 5 años con esas características, porque sé que también hablaste sobre la posibilidad de complicaciones obstétricas futuras por infecciones urinarias. Sí, realmente en el niño grande es muy difícil porque pues la recomendación de seguimiento en las guías, en realidad cuando uno se baila, pues si la lee con detalle es muy pobre, pero por ejemplo la Asociación Europea lo mete a ese grupo de niños en que son asintomáticos, que tienen una función renal normal, que tienen un reflujo de bajo grado y
incluyen ahí en los pacientes que no tienen disfunción vesicointestinal dentro de ese mismo grupo de bajo riesgo y son pues enfáticos en que no se debería hacer nada más que el seguimiento. El seguimiento no sabemos cómo es, pues no lo explican claramente, pero sí, pues hay un componente clínico del peso y talla, pues y antropometría, y hacer pues como pues, detectar tempranamente compromiso renal, pues con la microalbuminuria, pues con la albuminuria que describen, y con citoquímico de orina y creatinina, pues y tasa y estimación de tasa de filtración. No se sigue, y ellos dicen que, perdón, se sigue, pero ellos dicen que el seguimiento es exclusivamente a detectar esos episodios de infecciones urinarias febriles y consideran en estos niños la profilaxis, pero no especifican hasta qué edad, en los niños que tienen o disfunción vesicointestinal o pacientes que ya estén haciendo infecciones urinarias, pero no son claros en cuanto a este manejo. Lo que sí son claros es que el seguimiento debe persistir. Listo, doctora, muchas gracias. Solo para un último comentario, que también fue pues un poquito rápido en aras del tiempo, lo de la circuncisión, tal vez es muy pues como un poquito controversial dependiendo del sitio o de la latitud del mundo donde uno vea como lea la evidencia, pero también me pareció muy apropiado y muy pertinente en este momento el comentario, pues, y lo que nos mostró de la evidencia de la circuncisión. Bueno, doctora, dejo a mis compañeros. Muchísimas gracias. Excelente seminario. Gracias, doctora. Hola doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, hiciste una muy buena revisión de tema. Definitivamente el reflujo vesicureteral es un tema apasionante, nunca pasa de moda. Desde principios del siglo XX que comenzó como ese interés tan marcado acerca del reflujo vesicureteral, realmente yo creo que los más viejitos hemos visto muchas tendencias, operarlos a todos, vigilarlos a todos, y obviamente encontramos a través como de ese margen histórico una verdadera sedimentación de datos, de evidencia y, por qué no decirlo, también de experiencia en estos pacientes. Y yo creo que a lo último, lo que todos queremos es evitar el daño renal. Yo te quiero hacer una primera pregunta que tiene dos partes, que lo mencionaste, pero me gustaría que pudieras profundizar un poquito más. Cuando tú pides una cisturetrografía miccional, eh, además del reflujo y la clasificación y poderlo caracterizar, ¿qué hallazgos histográficos te haría pensar que no estamos ante un reflujo primario, sino ante uno secundario? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué hallazgos histográficos te haría tomar la decisión de descartar el manejo expectante e inclinarte hacia un manejo más intervencionista? Listo, doctor. Entonces, pues con respecto a la primera parte de la pregunta, cuando hablamos pues como ya propiamente de ese diagnóstico de reflujo secundario, entonces pues la identificación de valvas de uretra posterior, o algún componente pues como quístico que nos esté hablando de obstrucción del tracto de salida pues o uretral, sería pues como lo que nos haría pensar pues como en este segundo diagnóstico, para lo cual es ahí donde sugieren pues como la importancia de complementar pues como los estudios ya con cistoscopia para tanto diagnóstico, pues como terminar de completar el diagnóstico como intervencionismo, y pues esto pues como que nos permite evaluar eh, pues como diagnósticos diferenciales pues en reflujo secundario. También el cuello vesical abierto pues todo el tiempo, pues esto nos puede también identificar pues como o distinguir una disfunción miccional, que también nos estaría hablando pues como de reflujo secundario. La segunda parte de la pregunta,
Me repite por favor la segunda parte de la pregunta, que me quedé en la Sí, primera. la segunda, no, la segunda parte es que hallazgos cistográficos Ah, te ya. haría descartar un manejo inicial expectante y te haría inclinar hacia un manejo quirúrgico o Listo, no, ya. Pues en cuanto a la segunda pregunta o anotación que me indicaría, pues como me inclinaría más como por un manejo quirúrgico, pues también va como en relación como a no tomar solo la decisión de cirugía solo por la cisturetro, sino que también pues cuando ya haya reflujo intrarrenal o cuando haya progresión pues de este reflujo pues en cisturetrografías previas, y pues la implantación, que vea la implantación del ureter pues como alterada, pues que ya nos saca a pensar como en un manejo quirúrgico definitivo. Sí, mira, en esa segunda pregunta, es verdad cuando tú mencionabas, dependiendo del grado del reflujo, cuáles se resuelven con el, el, el crecimiento o con el manejo expectante. Digamos que en la literatura existe una evidencia muy fuerte que aquellos pacientes con reflujo vesicureteral que tienen o que está asociado a un doble sistema o a divertículos parureterales, muy probablemente son reflujos que van a tener una menor posibilidad de resolverse espontáneamente con el crecimiento. En lo personal, pero creo que también es un tema interesante y de discusión, cuando estamos ante un doble sistema o ante divertículos parureterales o ureteres ectópicos, eso me hace inclinar, en mi caso y probablemente también de muchos colegas, a tomar una decisión quirúrgica inicial, ya sea mínimamente invasiva o por cirugía abierta. Hay reportes e incluso series de casos que hablan de la inyección sureteral en reflujos asociados a divertículos, a dobles sistemas. Yo creo que todavía ahí la experiencia es limitada. Probablemente yo me sigo inclinando en esos casos más hacia un manejo quirúrgico. Bueno, y mi segundo comentario ahorita, la doctora Natalia hacía la pregunta acerca del seguimiento de hermanos con reflujo vesicureteral. Cuando, cuando yo tuve la oportunidad de leer por primera vez este tema hace muchos años, y de hecho las guías nacionales más viejitas que tenemos en Colombia hace 20 años, había una recomendación: infección urinaria, siempre ecografía, siempre cisturetrografía miccional. De hecho, en ese entonces había también como una recomendación más de expertos que de evidencia de estudiar a los hermanos de niños con reflujo vesicureteral. Yo pienso que en la actualidad tenemos muy buenos ecografistas pediátricos. La ecografía es un medio de contraste, un medio diagnóstico no invasivo, no ionizante, que en manos expertas no solo nos puede ayudar a descartar un reflujo vesicureteral, sino también a otras patologías asociadas. Cuando es un primer episodio de infección urinaria o cuando tenemos hermanitos de niños con reflujo, obviamente una buena ecografía nos puede alertar: ve, hay una dilatación del árbol urinario, o ve, estoy sospechando que haya alteración cortical. Ahí probablemente el siguiente paso puede ser un método diagnóstico un poquito más invasivo, como es la cisturetrografía. Ahorita la doctora te preguntaba sobre la ecografía con sustancias ionizantes. Eh, ¿Qué leíste acerca del jet ureteral en ecografía? No, doctor, pues no encontré información al respecto, pero reviso y lo discutimos. Listo, perfecto. El jet ureteral es un concepto muy interesante que de hecho no lo manejan muchos radiólogos.
Eh, Básicamente es examinar la unión uretero-vesical. De hecho, con análisis Doppler, uno puede analizar si hay reflujo o no solo con el análisis Doppler, porque el Doppler también nos ayuda a ver el flujo, pero además nos ayuda a ver si hay un adecuado vaciamiento del ureter hacia la vejiga. Es un concepto muy, muy interesante que digamos que en manos expertas, porque obviamente sigue siendo subjetivo, puede alertarnos. Bueno, doctora, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra persona tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, feliz día para todos. Hasta luego. Muchas gracias.